¿Será que un verdadero cristiano puede participar en el libertinaje y en las pasiones desordenadas? No haré ningún comentario personal, sino es que de la respuesta sea la palabra de Dios. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, en su versículo 21 y 22. Dice así: no podés beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podés participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O es que queremos provocar los celos del Señor? ¿O somos acaso más fuertes que Él? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a ver también 2 Corintios capítulo 6, versículo 13 al 16. Dice así: como hijos les pido el pago correspondiente. También ustedes abran su corazón. No se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. ¿Qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿Puede la luz convivir con las tinieblas? ¿Puede haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿Qué hay en común entre el creyente y el no creyente? ¿Es compatible el santuario de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos santuarios del Dios vivo. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. Dice así: en el nombre del Señor les digo, recomiendo que no procedan como los paganos, con sus inútiles pensamientos, con la razón oscurecida, alejados de la vida de Dios por su ignorancia, endurecen su corazón, porque endurecidos se han entregado al desorden y practican sin medida toda clase de maldades. Pero no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Si es que de veras oyeron hablar de Él y de Él aprendieron en qué consiste la verdad, despójese de la conducta pasada, del hombre viejo, que se corrompe con sus malos deseos. Renuévense en su espíritu y en su mente y revístanse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios, con justicia y santidad y la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. También vamos a leer la primera carta de la primera epístola de San Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice así: no amen al mundo, ni de lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo en cuanto hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la jactancia de la riqueza no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasarán, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí está muy claro lo que nos dice la palabra de Dios. Es Dios quien nos va dando la respuesta si un verdadero cristiano puede participar en el mundo. Por eso San Mateo capítulo 6, versículo 24, nuestro Señor Jesucristo dice que no podemos servir al mismo tiempo a dos señores. ¿Ya a quién? A Dios y el dinero, o ya sea, ¿verdad?, a Dios y al mundo. También Santiago capítulo 4, versículo 4 dice que el que se hace amigo o tiene amistad con el mundo, ¿verdad?, se hace enemigo de Dios, pierde la enemistad de Dios. Nosotros, para estar en enemistad con Dios, ¿qué tenemos que estar para estar en enemistad con Dios? Tenemos que alejarlo del mundo. Ya no tenemos que participar como cuando nosotros éramos paganos, como cuando nosotros no habíamos conocido de Él. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice así: al 10, Romanos capítulo 8, versículo 5 al 10 dice así: efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, los que viven según el espíritu lo espiritual, pues las tendencias de la carne son muerte, mas la del espíritu es vida y paz.
ya que las tendencias de la carne llevan al odio de Dios, quiere decir a la enemistad de Dios. No se sometan a la ley de Dios, oiga, no se sometan a la ley de Dios, ni quieran, pues, no pueden. Así los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no vivan según la carne, sino según el Espíritu, ya que con el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Mas si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, y el Espíritu es vida, a causa de la justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí de verdad San Pablo nos dice a la carta a los romanos que los que viven según la carne, ¿qué? No pueden agradar a Dios. Entonces, todo cristiano que ha conocido de Cristo ya no puede, ¿verdad?, participar en los deseos del mundo. Porque uno de los más grandes enemigos del alma es la carne. ¿Y qué dice la Biblia? Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, un verdadero cristiano que ha conocido a Cristo no puede ya estar entre el mundo y Cristo. Como quien dice, ¿verdad? Agarrar de juguete a Dios. No, Dios no es juguete. La palabra de Dios no es juguete, sino que la palabra de Dios es verdad, justicia y amor. Y como nosotros, ¿verdad?, vamos a estar agarrando de juguete, ¿verdad? Entonces vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Dice así: porque si después de haber alejado de la impureza del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan nuevamente en ella y son vencidos, su postrera situación resulta peor que la primera, pues más le hubiera valido no haber conocido el camino de la santidad, que una vez conocido volver atrás del santo precepto que le fue transmitido. Nos damos cuenta que aquí, ¿verdad?, el apóstol Pedro nos dice que si nosotros ya Cristo ya lo ha liberado, ¿verdad?, del mundo, y nosotros volvemos a caer, ¿qué dice? Nuestra situación es peor que la primera. Mal hubiera valido no haber conocido los caminos de la santidad, pues, y después apartarlos de él. Imagínense, pues. Por eso un verdadero cristiano que ama a Dios no puede, ¿verdad?, ya vivir según la carne, sino que tiene que seguir según el Espíritu. ¿Sí? Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27 dice que los que pecan voluntariamente, ya conociendo el camino de la verdad, y pecan, ya no queda ningún sacrificio por ese pecado, sino que lo espera el fuego que devora a los rebeldes. ¿Se dan cuenta? Por eso aquí San Pedro dice que malo valdría no haber conocido los caminos de la santidad y después verlo apartado de ese camino, porque nuestra situación es peor que la primera. Entonces, que quede claro que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que un verdadero cristiano ya no puede, ¿verdad?, estar, ¿verdad?, participando, ¿verdad?, en el mundo. Un verdadero cristiano lucha contra la carne, el diablo y el mundo. Porque los tres enemigos que el alma tiene es el diablo, el mundo y la carne. Y nuestra alma tiene que luchar para no caer en estos deseos del mundo. ¿Y cómo lo va a hacer? Con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros lo hacemos amigos del mundo, lo hacemos enemigos de Dios. Así que, mis queridos hermanos en Cristo Jesús, un verdadero cristiano ya no tiene que participar en estos deseos, ¿verdad? Porque estos son los deseos de la carne.
Así que mis hermanos, espero que les guste este video. Así que Dios los bendiga y los proteja donde quiera que estén. Bendiciones.